Desde ahora, a través de radioplayard.com y Nítida 106.3 FM, Prendiendo la Mañana. Prendiendo la Mañana. Una producción del grupo Radio Playa RD. Imputarle al presidente Luis Abinader que busque un propósito, por ejemplo, en el tema de la reelección, que ha sido uno de los temas más recurrentes en nuestra historia constitucional. Aún así, creo que la figura de Miriam Germán, que en 1993, siendo juez, le respondía a Balaguer, le respondió en una carta pública defendiendo sus decisiones en los tribunales. Pienso que su naturaleza nos da a entender de que el Ministerio Público en esa parte es independiente. O sea, para hacer una independencia del Ministerio Público, para plasmarla finalmente, no es necesario una reforma constitucional. Y pudiera, es más, ese tema pudiera provocarle al gobierno que se desnaturalice lo que ha llevado como su bandera principal. Porque hay que reconocer que en los diferentes gobiernos rojos, morados, blancos, han existido figuras que han incursionado en temas de corrupción. Entonces, finalmente, y hoy se establece que el consultor jurídico, que el presidente no va a imponer una reforma si no hay la comprensión de los actores principales, esa puede ser una información que nos dé cierto respiro, pero aún así el ensayo no es aconsejable. Aquí lo que se requiere es que haya un proceso de maduración y de aplicación de las disposiciones, principios y valores constitucionales. ¿Por qué? Porque estamos ante un déficit constitucional creciente y lo estamos viendo. Hasta el caso de la joven que ultimó a un ciudadano chino, lamentablemente, terminan metiendo preso a su papá. Sí. Eso es triste. Entonces, así no es bueno. Pero lo lamentable es que hemos condicionado a la gente para que la gente diga, bueno, si agarran a uno de la familia, inmediatamente va a aparecer. Bueno, pero eso es hasta el día que le toque a usted. Y además de esto, estamos buscando consecuencias cuando debemos estar preservando de que la Constitución garantiza que nadie es responsable penalmente por el hecho de otro. Entonces, ahí es que debemos levantar la bandera de la supremacía de la Constitución. Yo estoy con usted porque de verdad todavía no se ha aterrizado esta Constitución, por decirlo de alguna manera, para que el pueblo me entienda. No se está aplicando en su totalidad esta Constitución y ya queremos modificarla. Y eso ha pasado en todos los gobiernos. Y además, doctor, usted que es constitucionalista, ¿en qué parte del mundo, creo que son muy pocas, no es el Poder Ejecutivo que nombra o recomienda al Senado el Ministerio Público? Porque yo entiendo que el Poder Ejecutivo es el que establece la política criminal. Sí. Entonces, ¿qué tan conveniente sería descentralizar tanto el Ministerio Público del Poder Ejecutivo? Vayamos a la ley 133-11, que es la ley orgánica del Estatuto del Ministerio Público, y el artículo 169 y siguientes de la Constitución. Ahí está todo, ahí está la independencia, ahí se garantiza. Lo único que es dependiente de un decreto y además del tema presupuestario, como el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República tiene iniciativa privilegiada en materia de presupuesto, entonces ahí lo vamos a condicionar, no obstante la existencia de la ley. Pero finalmente, ¿qué nos interesa? Bueno, que el ciudadano crea en la justicia, crea en las actuaciones del Ministerio Público, que las investigaciones no sean sesgadas, que no haya una parcialidad, que no haya un compadreo, por utilizar un término popular, y que al final el que cometió un hecho pague por su hecho, no importa dónde esté y cómo se llame. Pero evidentemente la ciudadanía siente ciertas reservas, hay un cierto resentimiento, un rechazo hacia la autoridad. Nosotros necesitamos un Estado que funcione de manera diferente para devolverle al ciudadano el tema de que la credibilidad de las actuaciones públicas, credibilidad, confianza y compromiso, es una vinculación de las 3C para que logremos entonces tener una incorporación real de que la gente sienta que está en un Estado que le estoy pagando, le estoy cumpliendo con mis deberes y aquel me está cumpliendo, me está garantizando mis derechos. Eso es lo que debe darse en sentido general. Doctor, a nivel constitucional, con eso que usted menciona,
y se ha visto no solo, esos son hechos que resaltan, como el caso del padre de la joven que mató al chino, que van y lo apresan, pero eso se ha visto muchas veces. Todo el tiempo. Que apresan al tío, a la madre o cualquiera que esté ahí. Entonces, en ese sentido, ¿nos modernizamos o nos atrasamos? Porque a nivel de las leyes, ciertamente estamos en una modernidad, pero a nivel de la práctica no se están cumpliendo eso, entonces estamos en un atraso total. Bueno, yo quiero reiterar, y ustedes que hacen opinión pública, quiero compartir, estamos ante un déficit constitucional. La Constitución nos importa poco, porque además, si buscamos, por ejemplo, el artículo 63, numeral 13, vamos a encontrar que el legislador, el asambleísta, en este caso, me correspondió introducir una modificación a esta disposición para que tengamos ciudadanas y ciudadanos más conscientes de sus derechos y deberes. En todas las instituciones son obligatorias la enseñanza de la Constitución, las garantías y derechos fundamentales, los símbolos patrios, la educación cívica, la convivencia pacífica. A la fecha, 12 años después, el Ministerio de Educación no ha implementado para que logremos que nuestros niños se preparen para cuando lleguemos a ser adolescentes y luego seamos ciudadanos. Hay que reconocer que el Tribunal Constitucional firmó un acuerdo de entendimiento y de aplicación respecto a esta disposición, pero a la fecha no la hemos aplicado. Por eso cuando tú te encuentras frente a un policía, tú dices, ¿y qué yo he cometido? El policía te dice, usted se calla, usted no es nadie, yo soy un policía, o sea, yo soy más fuerte que usted. Le impone su autoridad. Le impone la autoridad. Exacto. Entonces estamos plagados de un autoritarismo excesivo que nos lleva a desconocer que la Constitución es un contrato entre el ciudadano y el Estado y que la autoridad está justamente para aplicar el mandato constitucional. Entonces, tienes muchísimos elementos que al final nos interesan y vamos a encontrarlo por doquier, en cualquier escenario. Bueno, hay un aspecto importante. Ya, por ejemplo, le hemos eliminado la monstruosidad de que no exista la íntima convicción del juez. Antes un juez miraba a un ciudadano y decía, este es el culpable, o alguien le susurraba, es el culpable por tal cosa, y lo condenaba y decía, en virtud de la íntima convicción del juez, lo condena a tal cosa. Ya. Hoy, por lo menos, los jueces están obligados a motivar las sentencias, argumentando en la doctrina, la jurisprudencia, los elementos fácticos del hecho, los elementos probatorios, e incluirlo todo, y el abogado entonces cuestiona o impugna esta decisión partiendo de los conocimientos que tenga. Bueno, esa parte, hasta ahí hay un elemento que es principal. Le hemos dado una respuesta porque en el 2010 dijimos que la Constitución, que República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Entonces, ¿basado en qué? Basado en que tenemos que tener un proceso que es acusatorio adversarial. Bueno, nosotros tenemos en República Dominicana lo mismo que en los Estados Unidos. Las películas norteamericanas nos dicen, tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede usarlo en su contra. Tiene derecho a un abogado. Nosotros tenemos en República Dominicana con otras palabras, pero el policía que actúa, cuando le preguntan, pero usted identifíquese y explíqueme por qué yo estoy privado de la libertad, por qué yo voy preso, usted se calla, usted no es nadie. En el mejor de los casos, doctor, porque hay algunos que te agreden. Claro, también. Entonces tenemos esto, y me decía un joven en un conversatorio que estoy realizando en diferentes sectores, me decían, doctor, es que a uno lo empaquetan en un camión. Es una palabra muy difícil. Empaquetan una redada, cuando tú vas al mar, tira como la lanza la atarraya, la tira ahí y sacas una gran cantidad de peces, los buenos y algunos que están en crecimiento, que necesitan estar en el mar. Sí, doctor, mire, el licenciado Lake, los otros días recibió una llamada de una persona que lo sigue a él, y él no decía que le pidieron los documentos, como que ahora lo subió. Y hay sorpresa nuestra cuando el ciudadano llamó, que ni siquiera eso le pidieron, los documentos. El joven venía de trabajar, trabajador, estudiante, y le hicieron la vida imposible. Tuvo que amanecer en la cárcel
tal vez con mucha gente seria, pero tal vez con mucha gente delincuente, que cuando viene a ver eso le podía costar la vida, como ha pasado en Redada, que hay gente que ha perdido la vida. Y el trauma que le genera. Y el trauma que le genera. Porque esos jóvenes dicen, ven acá, pero yo soy un joven que estudio, que trabajo, que soy correcto, y me están haciendo esto, y si lo violaron en la cárcel, porque hay que decirlo claro, ¿qué tú estás construyendo? ¿Tú estás construyendo un delincuente en esa noche? Sin necesidad, porque la policía sabe, y yo lo digo responsablemente, por perfiles, porque ahí se trabaja mucho por perfiles, quién posiblemente es un delincuente y quién no lo es. Aunque no debería hacerlo así, pero para depurarlo en la calle, eso es eficiente. Y entonces vemos que se llevan muchos jóvenes estudiantes, muchos jóvenes trabajadores, porque la juventud no está perdida, como muchos dicen, la mayoría están estudiando y están trabajando. Y no quiero pasar el programa. Nosotros hemos aceptado, quizás por lo que ocurre, y dicen que hasta una mentira repetida muchas veces se puede convertir en una verdad. Fíjate que normalmente los voceros de la policía terminan diciéndonos: ese ciudadano tiene un perfil delincuencial. Eso es lo primero. Claro. Y no existe perfil delincuencial. Lo que debe primar es la presunción de inocencia, sí, y ser tratado como tal. Sí. Lo que pasa es que entre nosotros, en medio de toda esta bullanglería y vorágine, nos dejamos atrapar y envolver por cuestiones que están al margen de la parte institucional. Por eso es, y ahí decimos, y la gente dice, pero en verdad, ese tipo parece un delincuente. Fíjate, por ejemplo, si le preguntan a alguien y hace silencio, inmediatamente decimos, es el culpable, se quedó callado, el que calla otorga. Nos han enseñado que el que calla otorga. Mira lo nervioso, y eso es, claro, porque nunca he estado ante la justicia. Además, tú un problema hormonal, y además puede tener en ese momento, puede estar permeado en el orden de sus neuronas. Entonces, hay muchísimos elementos, pero entonces al final no me establezca que las reacciones de ese ciudadano es lo que hace que él se quedó callado. Cuando le preguntaron, hizo silencio. Ese es el culpable. Y lo vemos por doquier. Entonces, pienso que tenemos un gran camino por delante, por recorrer, en el orden de fijar los parámetros en lo que debe descansar la operatividad del Estado, porque a veces hasta las externalidades nos afectan, y la forma. Y debo decir que también nuestros partidos políticos han sufrido en gran medida la permisividad, han estado al margen porque tampoco no nos preparan. Yo aspiro, mínimo, después de las experiencias vividas, posiblemente para el 2024 no lo vamos a tener, pero yo aspiro a que en la ley 33-18, la ley de partidos políticos, se estableció en el artículo 64 que los partidos están obligados a abrir las escuelas de formación política. Caramba, sí. Y que además hay una especialización de un 10%, pero que no se deje eso al rumbo de los partidos. Que la Junta Central Electoral establezca un departamento de fiscalización para fiscalizar. Si yo voy a aspirar a un cargo, primero debo ir a la escuela de formación y certificarme a través de la Junta Central Electoral y otros mecanismos. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos teniendo? Una gran cantidad de personas que vamos a los puestos públicos. Yo admito también que en algún momento me correspondió eso. Fui aprendiendo poco a poco y uno sigue aprendiendo, pero lo que estamos viendo es penoso, porque finalmente estamos haciendo una rutina, sí, y la rutina no nos va a dar resultados favorables. Entonces esto hay que analizarlo con más profundidad. ¿Por qué? Porque al final ese ciudadano que ocupa el cargo público representa al soberano, que es el pueblo. Y cuando tú no tienes la calidad para representar al ciudadano, entonces viene una frustración, bajan los niveles de autoestima y vamos a tener una frustración colectiva, y luego decimos, no, es que la política es sucia, cuando la política es una ciencia hermosa, bella. Doctor, pero hay regidores que han cobrado ya 24 cheques y todavía no saben cuál es la función del regidor. Voy ahí. Eso es verdad. Voy a entrar ahí. Mire, y hasta diputados y senadores. Y escúchame, antes que Ley que intervenga, fíjate en estos momentos cómo la Comisión Permanente de Interior y Policía ha invitado al director de la policía, como jefe de la policía. Ya no es jefe, pero en sus actuaciones. En el nombre es director, pero en las actuaciones es jefe. Sí, jefe. Y nos encanta eso, que decirle jefe a los demás. Sí, pero él se llevó de paso la Constitución Dominicana, sí, y también la ley orgánica, claro, de la misma policía. Claro, sobre todo porque
aquí hay una figura constitucional nueva porque viene desde el 2010, que es la invitación. Antes existía solo la interpelación, pero ahora está la invitación. Y esa invitación, si no es satisfecha, puede provocar hasta una querella de parte de la Cámara correspondiente por desacato. Ellos van a interpelar. Aunque en el Código Penal, el desacato a partir del artículo 209 y siguientes, lo que hace es unas penas hasta de 6 meses. Pero yo pienso que lo que hay que trabajar aquí es la institucionalidad. Cuando usted lo cita, tiene que ir al Congreso a responder las inquietudes de los congresistas. Lamentablemente nuestros congresistas, una gran parte, no conoce estos aspectos. Entonces lo que ocurre, porque si va el ministro de Interior decía decirle, mire, nosotros no lo citamos a usted, citamos al director de la policía. Posiblemente, después de las declaraciones que él nos brinde, si no responde a las inquietudes, nosotros nos reservamos el derecho de citarlo a usted para venir como órgano superior y supervisor. Claro, obviamente. Pero no como un asunto que yo vine, pues yo soy el jefe de él, yo soy el superior de él. No tiene sentido. Y Chu Vázquez, como yo lo decía en mi comentario, realmente él quedó como el hacedor del trabajo sucio dentro del gobierno del PRM. ¿Por qué digo esto? Porque eso es muy fuerte, pero claro, si la misma Constitución Dominicana establece a partir de su artículo 94 que cuando usted es citado por una de las cámaras, incluso hasta por ciudadanos que quieran interpelar su accionar dentro de un ministerio, usted debe de acudir al llamado. Y más si son los legisladores, porque son los encargados de fiscalizar todas las instituciones del buen manejo de todos los ministros y directores departamentales. Pero entonces también se lleva por delante la ley orgánica de la misma policía, donde establece penas de la desvinculación deshonrosamente. Entonces, ¿cómo Chu Vázquez se presta para esto, hacerle de vocero al director de la policía? Un hombre que a mí me sorprendió bastante porque él la hizo prácticamente de una campaña presidencial. Cuando él obtuvo el cargo, fue nombrado, él iba a todas las instituciones, se reunía con los clubes de dominó, iba donde la viejita a tomarse el café. Entonces ahora irrespeta la Cámara Legislativa de la República Dominicana y llevándose de paso a la Constitución. Y todavía el presidente de la República Dominicana no se ha pronunciado en torno a esto. Entonces, esto pero lo malo es la comisión. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia. Sí. Año 1995. Y en ese momento yo era senador de La Romana. Yo presenté una interpelación en contra del entonces Procurador General de la República, Juan Demóstenes Cotes Morales. Y él mismo no acudió a la interpelación y usó palabras muy fuertes en mi contra, en contra del Senado, y entonces no acudió, y a las 2 horas de no haber ido, el doctor Joaquín Balaguer lo destituyó del cargo. Okay. Es que eso lo destituyó. Sí. Eso, yo pienso que este país necesita tener buenos ejemplos y buenos referentes para evitar que no haya una actitud de desprecio al orden institucional, sí, porque finalmente uno percibe, claro, aunque no sea así, que el jefe de la policía tiene la protección total de este gobierno. Claro. Porque esa es la señal que están mandando. Pero el Chu Vázquez dijo que él estaba bajo la cobertura, bajo la sombrilla. Esa es la señal de Interior y Policía. Doctor, no puede quedar, porque estamos un poquito... Recuérdense que ese es el mismo ciudadano que había dicho que los hijos de madres solteras, madres solteras de hogares monoparentales, no ingresarían a la policía en un país como el nuestro, donde tú oscilas las estadísticas entre un 35 a un 46% de hogares monoparentales, porque inclusive se da en función de una realidad social que tenemos. Entonces, no es posible que tú estés discriminando a un ciudadano o tratando de excluirlo porque el origen o el lugar donde puede provenir o el lugar donde se ha desarrollado. Y en general no tendrá hijos por ahí fuera del matrimonio. Que eso no lo tiene porque según un periodista de Santiago él tenía una carajita preñada. Pero fíjense que eso... Según un periodista. Fíjense que eso pasó desapercibido. Sí.
y lo dejamos. Y ahora yo mismo no me recordaba. Ahora que estoy viendo como el pedigrí y las actuaciones, digo, pero es que al final que está como director de la policía se comporta como si él estuviera en una isla aparte, no, y los demás no estuviéramos un entorno donde necesitamos que sus actuaciones se ciñan al criterio de adhesión que debemos tener todos los ciudadanos a la policía. Definitivamente hay que sacarle el trujillismo de la fila policial. Mire, eso que usted dice en torno a lo que debe trabajarse en cuanto a la capacitación de las personas que van a optar por las posiciones políticas, yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso hace unos días yo hacía un comentario en torno al tema. Yo creo que la República Dominicana debe de ir avanzando en torno al criterio de que las personas que están en los diferentes departamentos, tanto senatorial, en las ambas cámaras, deben de tener un perfil, primero, tener las condiciones necesarias para ir a ocupar esa posición y que usted tenga la garantía de que esa persona es un digno representante de usted, de su familia y del pueblo mismo. Que por lo menos está capacitado. ¿Por qué digo? Es aberrante cuando usted ve personas, en el mismo caso de Antonio Martes, que cuando tú lo escuchas hablar, cuando tú lo escuchas expresarse, cuando tú ves su manejo, ve un manejo que no está acorde con una persona. Ahí voy. Los partidos. Exactamente. Entonces, ¿qué han hecho los partidos políticos? Aterrizando ya para que. ¿Te van a llevar a ti? ¿Me van a llevar a mí? ¿Qué es quedarnos para hacer política? Los partidos políticos pagar el pasaje. Han dejado de una manera aberrante lo que es ser partidos ideológicos y se han convertido en empresas captadoras de fondos y recursos para luego llevar a cabo una política que sería prácticamente en desigualdad con una persona que quiera optar por una posición, que tal cual lo buscó el doctor José Francisco Peña Gómez en su momento, que era que se le diera del PIT ingreso a los partidos políticos para que pudieran hacer su campaña. Pero eso no está fiscalizado. Ahora vemos todo lo que se vio con los diputados que están sometidos, están guardando prisión, extraditados, y es fruto de eso mismo. Fran, el Partido Reformista a nivel nacional, a nivel provincial, ¿cómo están los números? Aspiraciones de Fran, si la tiene. Hay posibilidad de retener la alcaldía, hay posibilidad de un diputado, hay posibilidad de ir por la senaduría también. ¿Cómo está en Villahermosa? ¿Cómo está en Guaymate? ¿Cómo están los distritos de la provincia? Pero yo pensaba que tú eras amigo de Fran. ¿Por qué no? Porque yo le estoy haciendo una pregunta suave. Porque nosotros aquí preguntamos de acuerdo a la capacidad. Yo le estoy haciendo una pregunta. Sí, pero ya al paso. ¿Cómo al paso? No, Fran, no vean. No sirve de abogado. Yo no he hecho la pregunta. Gracias. Redujo la velocidad, pero va bien. Yo no he hecho la pregunta. Doctor. Mira, la política siempre yo la he visto como una ciencia, una actividad donde los objetivos deben estar en consonancia con una visión. Ciertamente la Romana se ha convertido prácticamente en la capital del PRCC, porque los números y los resultados electorales nos han respondido prácticamente en la dirección de lo planteado. A partir del 2010, con una decisión un poco fuerte yo tomé de no ir aliado porque estaba buscando un escenario de liderazgo, nosotros comenzamos a definir unos perfiles en cuanto al liderazgo local. Y lo hemos logrado con nuestras virtudes y defectos. También hemos cometido algunos errores, pero pienso que finalmente tenemos unos resultados favorables. Hoy estamos haciendo unos levantamientos en torno a las simpatías y a la percepción del ciudadano en diferentes áreas, desde Guaymate, Cumayasa, Caleta, Villahermosa, La Romana, en todos esos órdenes. Ya a partir del próximo mes vamos a tener la disponibilidad y a definir las rutas electorales que vamos a coger. Pienso que La Romana, el Partido Reformista, va no por partido, porque ahora la gente está votando más por candidato, por figura. Aunque, por ejemplo, en las elecciones pasadas tuvimos el tema de la ola del cambio que impactó
afectó de manera irremediable en los resultados electorales. Pero ahora ya esa ola ha ido perdiendo efectividad y los arrecifes se han encargado de ir absorbiendo su contenido. Ahora estamos preparados para retener la senaduría, para ganar la senaduría, ganar mínimo un diputado. Existe la posibilidad, ya los números preliminares apuntan en esa dirección, pero aún así nosotros somos el partido a vencer. No, hay que reconocer, Frank, que a ustedes en la Romana les fue muy bien, solamente que los recursos le hicieron una mala jugada. Sí, en junio no existían los recursos, pero aún así... Porque la encuesta, sí, o sea, me gusta hablar con la verdad, la encuesta lo daba usted en primer lugar y muy lejos. Es que la ola del cambio, es más... Mira, son fenómenos. Dijo José Martí, y aquí lo popularizó Juan Bosch, que en política hay cosas que se ven y otras que no se ven. Y las que no se ven son mayores que las que se ven. ¿Qué pasó? La suspensión de las elecciones y alguien con una mentalidad de proyectar su propósito, posiblemente algún asesor del presidente Luis Abinader o alguien vinculado al PRM, lanzó la bola de que esa suspensión de las elecciones, el PLD quería quedarse en el poder. Sí, y ese tema genera traumas a la sociedad dominicana. Y comenzó a partir de ahí y ocupar la Plaza de la Bandera, proyectó y hizo que la ola se convirtiera en más fuerte y arrasó. Aquí hubo 26 senadores de 32 que salieron con el voto ola. Vamos a empezar por Higüey. Sí. En Higüey destronaron a Amable Ariztí Castro. E inclusive hizo una jugada política Amable. Decidió romper la alianza con el PLD, apoyó al presidente Luis Abinader, pero jurídicamente, legalmente, los votos del PRM se sumaban ¿dónde? En la boleta del PRM, y el PRM iba aliado a la Fuerza del Pueblo, al partido y a varios partidos. O el caso de Eduardo Estrella en Santiago, que gana con los votos de la Ola del Cambio, o Franklin Rodríguez en San Cristóbal, o David Sosa en Dajabón, o el Bautas Rojas en Salcedo. El Torito. Todos esos votos son votos ola. O voto ola. Sí. Bueno, el caso de Romana también es un caso patético. Sí. Y fíjate cómo ahora mismo el senador Silva ha renunciado a representar a la Romana en una de las comisiones más importantes que tiene que ver con la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque posiblemente no tenga el manejo de la situación, y su alegato es que ese proyecto tiene elementos inconstitucionales. Bueno, como es una comisión, usted tiene el derecho de proponer, de plantear, de sugerir, de señalarlo, y al final comete otro grave error que le dice al Congreso, no, soliciten al Tribunal Constitucional que emita una opinión. El Tribunal Constitucional no tiene facultad para opinar sobre proyectos, salvo que no sea el control preventivo de la cosa de los tratados, nada más. Para que no riña con la misma Constitución en función del artículo 185 de la Constitución. Entonces, lamentablemente, tenemos muchos elementos nocivos que impactan los temas electorales. Y obvio que lo que corresponde al ciudadano es hacer una evaluación, una depuración de hacia dónde se dirige en materia de escogencia de autoridades. Y el 24 es una fecha oportuna y nos estamos preparando para asumir nuestra gran responsabilidad. Doctor, qué bueno que usted abordó eso de la Plaza de la Bandera. Yo dije eso en una ocasión y casi me insultan, porque hay gente que no conoce de fenómeno político, no sabe por qué Hipólito Mejía fue presidente, no sabe por qué Leonel llegó en el 96. Pues son circunstancias que no se podían controlar, no se podían manejar. Sí. Como el presidente, que tenía la elección ganada, la reelección ganada en España, cuando pasó el atentado terrorista en el tren, mintió, el pueblo se dio cuenta y le dio la espalda y prefirió votar por otro. Y son elementos que son incontrolables y que de verdad tú no lo puedes revertir por el tiempo. Doctor, el 30% de la AFP, sé que usted lo está apoyando, que usted lo está apoyando, pero desde mi punto de vista, siento que el Partido Reformista no está consone
con ese gran pedido que ustedes están haciendo y que necesitamos. Por ejemplo, yo que tengo unos chelitos ahí en los fondos de pensiones y que nunca voy a cotizar suficientemente porque toda mi vida he sido empleado privado, vamos a decir, particular. Siempre yo me he buscado los recursos de mi familia de manera particular. Quisiera que me dieran el 30% para yo resolver unos problemitas. De pronto para yo terminar de pagar la universidad de mi hija. ¿Por qué uno siente que el Partido Reformista se ha apoderado de esta bandera como partido? Sí, ha habido... Si estoy equivocado, ha habido varias reuniones, inclusive en agosto del año pasado, hubo una resolución del Partido Reformista respaldando la iniciativa. Mira, pero la iniciativa es positiva en principio por el tema de fijar un porcentaje. Ahora, cuando analizamos que la ley inclusive ahora ha cumplido 21 años la ley, que es del 2001, nos damos cuenta de que en el campo del isomorfismo legislativo, en otras palabras, nosotros acostumbramos, alguien desde fuera viene y nos prepara con unos técnicos un proyecto y lo deposita en el Congreso. Esta ley proviene de Chile. Ya en Chile inclusive ha habido 4 desembolsos respecto al tema de las AFP. ¿Qué nos dice el momento? Bueno, en principio el 30% era por el momento de la crisis. Ahora, con el paso del tiempo, ¿qué hemos descubierto? Por ejemplo, en esa ley 87-01 está el seguro de desempleo. Nunca la República Dominicana ha cumplido con el tema de instaurar el concepto del desempleo, que ha sido lo que ha motivado, por ejemplo, en Estados Unidos, en medio de la crisis, o sea, a los ciudadanos, a los trabajadores le entregan partidas justamente del seguro de desempleo. Lo tenemos en República Dominicana, pero no lo hemos aplicado. Y es triste. ¿Qué necesitamos ahora? Bueno, profundizar en el tema de la seguridad social, revisar el tema de las pensiones. Es un debate, inclusive en Francia ha habido protestas muy fuertes respecto al tema de aumentar la edad. Aquí se está hablando de aumentar la edad hasta los 65 años. En Francia yo vi un debate de los 62 a 65 y una pensión privilegiada a los 67 años. Bueno, tenemos que analizar, bueno, si tú a los 67 años me faltan 5 años de vida en función de la calidad. Doctor, pero ahí, escúcheme, disculpe. Es positivo el tema porque ha sacado a relucir un gran problema porque las AFP se han convertido en un fraude que se queda con el dinero de los trabajadores, los afecta y tenemos que ver, bueno, fíjate el ejemplo que tú pones, yo tengo un dinero ahí, no hay posibilidad de que tenga pensión, pero si la AFP me garantiza que yo voy a tener acceso a un crédito con el soporte de ese dinero, con unos intereses blandos, yo puedo entrar en esto y ustedes van ganando y yo también. Pero lo peor, Frank, que modificaron la ley. Antes te lo reembolsaban todo cuando tú llegabas a esa edad, ahora no, ahora te lo van a dar por partida. Dije para ayudarte. Sí. Por partida. No me ayudes con mi dinero. No. Mire algo, hay un factor que fue vital en la lucha del 30%. Escúcheme, he observado que ustedes dos me están limitando la participación de Alex. No, se está limitando él, doctor. No, pero yo... Esto es como la campaña política. La batalla pero como fue Alex que me invitó. Doctor, le aconsejo, mire, doctor, déjale tranquilo. Mire. Tranquilo. Sí, déjalo tranquilo. Mire, me llevo el consejo de aquí. Hay un factor bastante importante que fue cuando se llevó a cabo el debate y todavía está en la palestra el debate del 30%, y fue que se le vendió al pueblo dominicano de que la economía dominicana iba a verse afectada bastante, cosa que se demostró lo contrario en Chile cuando fue desembolsado el dinero, incluso la economía creció. Y hasta en Perú también. Y hasta en Perú creció. Entonces, pero yo veo en realidad que otros países han podido salir a flote dándolo por partida y no se ha ido. Ahora, ¿qué se puede esperar? Porque las consignas que se vendieron del 30% fue con relación al COVID-19 y la necesidad urgente que teníamos los dominicanos porque no podíamos salir a trabajar, pero ya se ha normalizado. En más de el sector empresarial ha entrado, ha abierto las puertas a sus empleados en más de un 90%, ya está trabajando la población. Entonces ahora, ¿qué se debe de buscar? Porque yo entiendo que el proyecto ha mermado bastante porque el fin desapareció. Mira, me recuerda
los momentos, no estoy comparando a Botello con Fidel Castro, pero es un referente histórico importante. Patria o muerte. Patria o muerte. Botello no puede ahora abandonar esa lucha porque entonces pudiera ser víctima de una campaña de descrédito indicando de que se vendió y él debe llegar hasta las últimas consecuencias. Claro. En el caso de que no logre el 30%, habrá logrado impactar a un conjunto de ciudadanos que comienza a despertar, y el tema de la ley 87-01 debe ser revisada con profundidad. Nosotros necesitamos mínimo garantizar que el seguro de desempleo se convierta en la alternativa frente a las eventualidades. ¿Para qué? Para que no haya coyunturas, para que no tenga que estar al sobresalto o a merced de unas cuestiones de una decisión. Y lamentablemente también tenemos que ir a garantizar o a evitar que el dinero de las AFP, debe buscar rentabilidad. Yo estoy de acuerdo con eso. La rentabilidad. Pero está produciendo mucha rentabilidad. Claro, no es posible que en una de las transferencias los gobiernos, el Estado Dominicano, reciba transferencias cuantiosas de unos recursos que necesitan ser como los 45,000 millones 40,000 millones 40,000 millones y otros más. Doctor, un hotel que estaban construyendo por allá por el lado de Bávaro, o sea, doctor Fran, por la hora dame un segundito, Pedro, tenemos otro entrevistado. Sí, pero dame una preguntita breve para que tú le hagas la pregunta y ahí mismo, Fran, invitarte para un próximo conversatorio con más tiempo, Mira, recordando, doctor, la campaña de 1994, que mucha gente no sabe que el tema del cambio, esa campaña no se la inventó el PRM ahora. O sea, fue una campaña en el 94 contra Balaguer por parte del... No dejaba la entrevista sin hablar del PRM. Escúchame, Pedro. Por parte del... No es del 94. Es del 78. Del 78 también, sí, pero en el 94 Peña Gómez la implementó más contra Joaquín Balaguer. Eso me lleva a preguntarle, y no dejarlo ir sin esta pregunta. ¿Qué está haciendo el Partido Reformista para volver a ser un partido de competencia, para poder llevar un candidato presidencial y poder situarse en ese sitial que siempre estuvo entre los primeros 3 lugares en lo que es la política dominicana? Revisar profundamente su accionar, trabajar en el diseño de una agenda que esté más en consonancia con la población, y pienso que es oportuno porque las fallas que hemos tenido estamos compelidos a corregir los errores. ¿Por qué el Partido Reformista es débil en la capital y es fuerte en la Romana? Eso es un tema que hay que revisar. Claro, y construir figuras presidenciables, porque realmente hay que manejar esa parte más, ¿entiendes? Por último, Fran, usted tiene una actividad de una presentación del libro del señor. Sí, el sábado, ahora este sábado, a las 4 de la tarde. ¿El libro suyo, doctor? No, de Sergio Cedeño. Yo tengo en Guaymate, iniciamos unas conferencias llamadas Liderazgo 3x7. Exacto. Eso en Guaymate a las 4 de la tarde, y a las 7 de la noche vamos a presentar un libro de Sergio Cedeño que se llama Diseño e Implementación de Estrategias en Campañas Electorales. Quedan formalmente invitados. Me gustaría que tú participaras, Pedro, que tú eres un hombre, ustedes son hombres que están envueltos en los asuntos de opinión y de socializar, y hay muchos Ale nos va a llevar. Sí, Alex, ok. Ale nos va a llevar. Sí. Fran, y pedirle por último, antes de despedirlo y esperándolo por aquí la próxima vez, a Tony, que por favor, los empleados que fueron desvinculados y no tienen sus prestaciones todavía, que yo creo personalmente, y pienso que es así, es una injusticia que no se le hayan dado sus recursos, que se busque la forma de saciar ese compromiso. Pienso que sí, que es oportuno eso, ¿no? Sí. Un buen reclamo. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos. Así concluye Prendiendo la Mañana a través de radioplayard.com y Nítida 106.3 FM, una producción del grupo Radio Playa RD.